tardes a todos y vamos a dar comienzo a la sesión de pleno con carácter extraordinario con el siguiente orden del día. En primer lugar, acta del pleno del 24 de 9 de 2015. ¿Hay alguna alegación al acta? ¿Alguna alegación al acta? Ana, ¿alguna alegación? Se pasa a votación. Que si podemos entrar en ella, pues sí, el compañero. Yo agradezco los días de estas horas. Hasta media horita me da mucho juego. Es que ya hemos empezado. Pues, ¿votos a favor? ¿Yo el acta? Todos. El segundo punto es la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles. Yo quiero, en primer lugar, viendo la asistencia a este pleno, darles las gracias, porque el pleno es el órgano de participación de los ciudadanos y es donde ustedes tienen derecho a recibir una información veraz y real y objetiva, y no la que muchas veces nos llegan por otros medios. Entonces, agradecemos su presencia en este pleno. Creo que al final del mismo tendrán la información de primera mano de todo el procedimiento que hemos seguido para traer al pleno esta modificación. Sinceramente, nos alegramos de haberla traído porque así hemos logrado que ustedes estén aquí, asistan y escuchen de todos los grupos políticos sus opiniones. Y vamos a comenzar este punto haciendo una breve explicación de lo que significa la cuota de IBI, que nos la va a hacer David. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una breve explicación en principio, puesto que es un tema tan importante y que afecta a todos los ciudadanos, y un tema en el que ha habido bastantes controversias en los últimos años. Entonces, bueno, hemos puesto ahí en el monitor, no sé si lo veis bien o no, ¿qué es el IBI? El IBI es un impuesto directo de carácter local que grava el valor de los bienes inmuebles propiedad del contribuyente. Es un impuesto que afecta a las propiedades, tanto rústicas como urbanas, tiene un carácter local y un devengo anual. Por eso el recibo que ustedes hayan recibido este año, ahora en la segunda parte del año, es el recibo que se aprobó por el anterior equipo de gobierno para todo el año 2015. Lo que traemos a pleno es lo que vamos a hacer para el año 2016. ¿Cómo se calcula? La cuota tributaria, que es lo que finalmente paga cada contribuyente, se calcula en base al valor catastral. El valor catastral de los inmuebles es el valor del terreno más el valor de las construcciones. Y este valor catastral viene fijado por la Gerencia Territorial del Catastro. A esta base imponible se le aplica un tipo de gravamen y el tipo de gravamen lo fija el ayuntamiento. Es competencia del ayuntamiento fijar qué tipo de gravamen se va a aplicar. Y la cuota tributaria es lo que finalmente pagamos, el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. ¿Cómo se calcula cuánto tengo que pagar? Para calcular cuánto tenemos que pagar es el valor catastral por el tipo de gravamen, nos da la cuota a pagar. Como pone ahí, el tipo de gravamen lo fija el ayuntamiento y, como he dicho antes, es único. Ha habido una excepción durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por un Real Decreto que lo que hacía era fijar dos tipos de gravamen, excepcionalmente. Normalmente hay uno, pero para la financiación de los municipios en los años de crisis se fijaron dos tipos de valores. Uno, un tipo para las viviendas que están por debajo del valor de la mediana. El valor de la mediana, por debajo son las viviendas que tienen un valor catastral en torno a los 84.000 euros. Para esas fija un 0,4 y para las viviendas con un valor catastral por encima de la mediana de los 84.000 euros fija un 0,5 como mínimo. Luego se pueden ampliar o no. Aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, para las viviendas por debajo de la mediana, es decir, las viviendas con menor valor catastral, en torno a 84.000 euros, aplicando el 0,4, se pagaban 336 euros. Y una vivienda en torno a los 200.000 euros de valor catastral, se le aplicaba el 0,5 por estar encima de esa media que se considera. Entonces pagaba unos 1.000 euros. Estos ejemplos que he puesto aquí, de una por debajo de la mediana y una por encima, es para luego explicar un poco cómo va evolucionando según el tipo
impositivo que fija el ayuntamiento, cómo evoluciona. Nosotros ya para el año 2016 hemos actualizado el valor catastral, es decir, la parte que... El valor catastral se ha reducido en un 8%, o sea, para el año 2016 ya va a haber una reducción en la cuota, o sea, perdón, en la base del valor catastral del 8%. O sea, ahí ya puedo adelantar que para el año siguiente, con esa rebaja, bajará. Y aquí he puesto una comparativa aplicando ya la reducción del 8% sobre el valor catastral. Una cosa es reducciones sobre el valor catastral y otra sobre el tipo que pueda fijar el ayuntamiento. Este año a la izquierda, como se ve, la vivienda de 84.000 euros pagaba 336 euros y las viviendas por encima de 84.000 euros, el ejemplo de la de 200.000, se le aplicaba el 0,5 y pagaba 1.000 euros. En el año siguiente, para el año 2016, con la aprobación de esa reducción del 8%, ya baja el valor catastral que nos viene en el recibo, va a ser menor, va a estar reducido en un 8%. Por lo tanto, la vivienda que valía 84.000 euros está valorada en 77.280. Aplicándole el 0,4 habría una reducción de 30 euros con la bajada del 8%. Y para la vivienda de 200.000, que este año paga 1.000 euros, el año que viene estará valorada en 184.000 y pagará 920 euros. O sea que habría 80 euros de diferencia. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación de cómo funciona este impuesto y la bajada que ya con esta reducción para el año 2016 está aprobada y es fija del 8%. Y bueno, ahora quería dar un poco la palabra. No, ahora explica tú. ¿Explico todo? Sí, el otro, la siguiente. Bueno, el motivo por el que le traemos este tema del IBI a pleno es por lo que ha comentado antes Yolanda. Creemos que los ciudadanos deben ser informados directamente en pleno, no por otros medios, no por otros canales. Aquí se puede debatir, preguntar y saber de buena fe qué es lo que las medidas que se están aplicando. Entonces, bueno, nosotros tenemos un informe de intervención en el que nos dice que debido, de algún modo, en base a los presupuestos anteriores, al gasto que ha incurrido este ayuntamiento en los últimos años, para poder financiar el próximo año con unos presupuestos más o menos parecidos a los que había, deberíamos aumentar el tipo impositivo. Es decir, deberíamos aumentar la parte del IBI que habría personas por debajo de la mediana, es decir, las casas más humildes, en principio, les subiría el recibo del IBI. El tipo impositivo que en principio, según informe de intervención, deberíamos aplicar para equilibrar esos presupuestos sería el 0,48. Es decir, ni el 0,4 que era el menor para las viviendas por debajo de la mediana, ni el 0,5 que era el que se aplicaba a las que había por encima por ese Real Decreto que nos hacía aplicar dos tipos impositivos. Y también nos dice que si nos parece excesivo, que podemos llegar al 0,46. Y esto es un poco en base a los presupuestos para poder mantener el ritmo de gasto que ha llevado este ayuntamiento hasta estos momentos. Entonces, bueno, no claro, sé yo si... miro el lado de la recaudación, ¿no? Vamos a ver, se produce un cambio normativo. Lo primero teníamos dos tipos y ahora nos hemos forzado a aprobar un solo tipo. Estaban unos en el 0,4, otros en el 0,5. Entonces, se trata de buscar un tipo intermedio que no suponga un daño a la recaudación demasiado importante, puesto que cuando hablamos de la recaudación realmente estamos hablando del gasto, del medio de financiar los gastos del bien común, del interés común, ¿no? Entonces, la aplicación del nuevo coeficiente de actualización supone ya una disminución en la recaudación de 219.000 euros, que es muy importante. Si seguimos, además de esta reducción ya de la recaudación, se produce la modificación a este tipo único que tenemos que aprobar y aprobamos un tipo recaudatorio, como bien dice David, del 0,48,
pues de alguna manera se quedaría equilibrada la balanza, no se produciría una reducción demasiado importante para la recaudación. El interés en general de la corporación es disminuir este tipo, parece ser más del 0,48, entonces es cuando se me pide el estudio del 0,46, ¿cuál es la pérdida recaudatoria si bajamos el tipo al 0,46? Pues bien, la reducción en la recaudación son 316.000 euros, que es una cuantía bastante importante. En caso de no producirse ahora la aprobación de un tipo que esté en torno a 0,46, 0,48, supondría aplicar el tipo que está actualmente reconocido en la ordenanza. El tipo que está actualmente reconocido en la ordenanza es el 0,4% para todos los bienes inmuebles del municipio. Bien, esta medida supone una disminución en la recaudación de 633.649 euros, que es un 23% de la recaudación del IVA. Yo pienso que es una medida bastante dramática, diría yo, porque de hecho he estado calculando hoy qué porcentaje supone sobre la recaudación total del ayuntamiento en el año 2014 y estamos hablando que puede suponer en torno a un 48% de la recaudación total. O sea, digamos que aprobar un 0,4 o dejarlo como está actualmente un 0,4 va a suponer una política muy fuerte de reducción de gasto y lo que yo planteo es que no es algo que sea imposible, pienso que sí es posible, que se puede hacer, pero que no se puede hacer a ciegas y de una manera inmediata. Yo lo que propongo es que vayamos a 0,4, pero de una manera gradual, que nos dé tiempo a tomar medidas de disminución del ahorro, de replanteamiento de los gastos, pero no de una sola vez. Yo, desde el punto de vista de intervención de una viabilidad económica, yo propongo que se apruebe un tipo entre 0,48 como mínimo 0,46 y que luego, en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, pues el año siguiente podamos ir tomando medidas de ahorro en cuanto al gasto y se vaya reduciendo de una manera progresiva. No sé si es suficiente. No, bueno, yo en este sentido quiero dar las gracias a la interventora porque ella es la que nos tiene que informar sobre la situación económica actual que tenemos en el ayuntamiento y sobre las consecuencias pues, de las aplicaciones de estas bajadas, porque ella es la que tiene que asegurar de alguna forma y garantizarnos, a los que estamos aquí, la estabilidad presupuestaria. Lleva mucho tiempo, muy poquito tiempo con nosotros, la verdad que no tiene un conocimiento exhaustivo del presupuesto municipal. Para haber valorado algunas partidas ya donde se pudiese aplicar un ahorro importante, aunque hay algunas que sí, como por ejemplo puede ser la de gastos jurídicos, que es una partida bastante importante en ese volumen, pero no hemos tenido tampoco datos objetivos como para decir de qué partida se podía recortar para alcanzar esta cifra. Entonces yo en primer lugar creo que ella ha hecho muy bien su trabajo, era su obligación informarnos y nosotros podíamos haber hecho dos cosas como equipo de gobierno. Podíamos no haber tenido en cuenta sus informes ni lo que ella ha planteado o podíamos haber hecho lo que hemos hecho. Nuestra obligación era informar al resto de los grupos políticos de en qué situación nos encontramos, de las propuestas que se hacen de intervención y que todos valoremos cuál es la medida a tomar pues, de cara al próximo ejercicio. Y eso es lo que hemos hecho. Esa es la explicación. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con el turno de intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros pensamos que durante estos años se ha exigido un esfuerzo muy importante a los vecinos, no solo a través del IBI, que como muy bien ha explicado David, aunque yo ahora apuntalaré algunos detalles, pero evidentemente hemos exigido a los vecinos un esfuerzo muy grande, sobre todo estos 4 años con el Real Decreto Ley. Nosotros como Partido Popular siempre hemos tenido el tipo de IBI más bajo que marcaba la ley. Los valores catastrales subieron en el Molar cerca de un 500%. Bien es cierto que porque subieron tanto porque durante 20 años pues nadie los había tocado.
y subieron un 500%, lo cual yo creo que ya solamente en el valor catastral pues ha sido un incremento importante. Bien es cierto que ese incremento se ha producido a lo largo de 10 años y hay que tener en cuenta que en estos últimos 4 años nos hemos encontrado con los últimos 4 años de subida del valor catastral, mejor dicho, de la base liquidable hasta que se ha equiparado con el valor catastral, y con ese incremento pues de un 25%, del 0,40 al 0,50, no solo para aquellas viviendas que estaban por encima de la media de 84.000 euros, sino para todos aquellos solares, por ejemplo, garajes y trasteros que no estaban adscritos a la vivienda, también locales comerciales, es decir, que además de para la vivienda por encima de los 84.000 euros, también para otra serie de inmuebles el tipo que se ha fijado ha sido el 0,5, como os digo, por ejemplo, para el tema de solares. Evidentemente, en estos años pues nos hemos ido adecuando, siempre hemos ido adecuando los gastos a los ingresos que teníamos. Cuando teníamos pocos ingresos, pues gastábamos menos. Cuando hemos tenido más ingresos, pues hemos acometido otras inversiones de gran calado, que ahí están y que afortunadamente el municipio ahora no necesita hacerlas. No quiero decir que no necesite seguir haciendo cosas, porque eso siempre se necesita, pero sí que bien es cierto que ese superávit que teníamos con este Real Decreto Ley lo hemos estado dedicando a hacer inversiones de todo tipo, arreglo de calles, colegios, etcétera, etcétera, y que en este momento pues están hechas. Yo digo, siempre se necesitará más, eso es así, pero esa es la realidad. Entendemos, por tanto, que este esfuerzo que se ha exigido a los vecinos no debe continuar. Bastante se les ha exigido, bastante nos ha incrementado el valor catastral. Además, recientemente también se ha hecho una pequeña revisión por parte del catastro y anteriormente también por parte de la recaudación municipal, mediante la cual pues, se han recogido varios inmuebles nuevos, y eso también va a incrementar o va a subir el tema de la recaudación. Por otro lado, también entendemos que la situación económica está mejorando, y hay un tema del cual no hemos hablado, pero que siempre es importante, que es de aquello que tenemos que recaudar, cuánto recaudamos realmente, porque ha habido muchos vecinos y vecinas. Yo, desde luego, en ese aspecto lo he pasado bastante mal, que han pasado por el despacho pues reconociendo que prácticamente no tenían para pagar el IBI. Ahora, no es que haya mejorado mucho la situación, hay que ser realistas, pero sí que se ha mejorado algo, con lo cual entiendo que el porcentaje que tenemos de recobro, pues, o sea, de cobro, mejor dicho, puede mejorar, y creo que todas estas cosas, junto con una política que efectivamente se debe hacer desde este ayuntamiento, pues a lo mejor no pueden hacer las inversiones que hemos hecho nosotros, pero yo creo que lo importante ahora es que los vecinos vuelvan a tener dinero en su bolsillo y poder disminuir esta presión tan brutal a la que les hemos sometido durante los últimos años. Por eso, en ese sentido, el Partido Popular va a votar en contra y va a solicitar que se quede el tipo como le aprobó en su día en el Pleno. Bueno, por nuestra parte, en contra de lo que se ha estado diciendo por ahí, queremos decir que no estamos a favor de la medida que se quiere o se pretende tomar en el informe, y más cuando está basada en una posibilidad, o sea, que no estamos hablando de una realidad. Y según lo que se nos explica en este mismo informe, esos 633.000 euros con 649 indica que es un dinero que se va a dejar de percibir. No nos está diciendo que ese dinero necesita recaudarse porque esté comprometido ya, o sea, simplemente que no se van a dejar de percibir y no se va a poder seguir manteniendo quizás el nivel de gasto que se tenía hasta ahora. ¿Vale? Con lo cual, en vista de que la posibilidad de que el Real Decreto Ley que existe pueda seguir vigente, el subirlo a un 0,46 no significaría la subida de las viviendas que están por debajo de la media, sino de las que están por debajo y de las que están por encima. Con lo cual, nosotros apostamos por dejarlo en ese 0,4 como mínimo. Durante este año intentar buscar otra estrategia a la hora de la elaboración del presupuesto, que pasen por ajustar al máximo las partidas presupuestarias, incluir medidas de ahorro, pues ¿cómo? Pues controlando exhaustivamente los gastos, evitando gastos innecesarios, como estatuas, por ejemplo, que no son tan necesarias, o los miles que se han utilizado para formaciones o gastos jurídicos,
o un bastón de mando en un momento dado también para la alcaldesa perpetua, que son gestos que simbólicamente están muy bien, pero cuando no hay dinero y se está pidiendo un sacrificio a los vecinos hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, pues con estas medidas, con medidas como la remunicipalización de aquellos servicios que se pueda, que ya se ha demostrado que con la última remunicipalización que se ha realizado se ha tenido un ahorro de 58.000 euros que se estaba subvencionando a esa empresa privada, y la búsqueda de nuevos ingresos o vías como por ejemplo aquellos locales que el ayuntamiento dispone que se puedan poner a disponibilidad de los vecinos que quieran alquilarlos, que también puede ser una vía de ingresos, pues se debería de considerar que, bueno, que por el bien de los vecinos y del bolsillo de los vecinos, que este ayuntamiento haga un esfuerzo en cuanto a trabajar otra forma de hacer presupuestos, por lo cual nuestra postura va a ser votar en contra. Muy bien. Siguiente. Yo creo que voy a dividir mi exposición o nuestros motivos en dos partes. Por un lado, porque estamos en contra de determinadas cuestiones relacionadas con el IBI, primero en general y luego en particular en el caso del Molar, y luego por qué consideramos que determinados temas como el equilibrio presupuestario no deberían por qué llevar indiscutiblemente hacia la subida de los impuestos. Primero, en general el IBI no es un impuesto progresivo, porque paga lo mismo una persona que tiene la renta básica que una persona que es millonario. Si tú heredas una vivienda estupendísima y no tienes con qué pagar el IBI porque te estás trabajando de camarero, tienes el mismo valor catastral por metro cuadrado si estás en el mismo municipio prácticamente que una persona que tiene 16 viviendas, 4 de ellas no habitadas, y esa persona va a estar pagando más, pero la tasa va a ser la misma, etc. Entonces, hasta que el IBI a nivel estatal no se regule teniendo en cuenta cosas como que las viviendas de primera vivienda, que son necesidad básica, porque la residencia es una necesidad básica, tengan una tasa, un gravamen más bajo. Luego, que las viviendas vacías de los bancos y de la gente que está especulando estén gravadas más alto, porque esas viviendas tendrían que estar puestas a disposición de las necesidades de las personas. No vamos a estar a favor de los impuestos no progresivos. Por otro lado, la modificación de la tasa que se plantea ahora mismo va a perjudicar más a quien menos tiene, o va a beneficiar menos a quien menos tiene, porque vamos a bajar en el hipotético caso de que fuera un 0,46, va a perjudicar más a las personas que menos tienen, porque tienen casas más pequeñas y van a pasar de un 0,40 a un 0,46. Y las personas que tienen viviendas por encima de la mediana van a pasar de pagar un 0,50 a un 0,46. Por otro lado, la ley impide subvencionar a las personas que tengan situaciones complicadas. Solo se contemplan varias subvenciones dentro de la ley y ninguna se puede hacer en función de la renta, de si esa persona ha pasado por una situación de enfermedad, etc. Y luego esa ley general, estatal, tiene exenciones muy injustas, tales como que la Iglesia no pague absolutamente nada cuando hay gente que está pasando mucha necesidad y tiene la obligación de pagar el IBI. Luego, por otro lado, en el Molar, consideramos que el valor catastral es altísimo durante los años posteriores a la burbuja. Nos hemos comido lo que otros pueblos no se han comido. Le quiero preguntar al PP qué demonios se hizo con todo lo que se recaudaba. Por favor, le pido un tour por todas esas instalaciones, que seguro que son la Casa de la Cultura, el Boulevard, el techo del comedor del colegio, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, en este pueblo recae absolutamente todo el peso del IBI en los vecinos, vecinas y en el pequeño comercio, porque no tenemos la suerte, como en otros municipios, que hay grandes superficies o tejido industrial a los cuales, eso sí, la ley les permite gravar. Pues si tuviéramos una gran multinacional, pues esos podrían pagar una tasa más alta, cosa que ahora mismo no se puede hacer porque no lo tenemos. Y por coherencia política en el Molar, creo que todo el mundo tendría que decir que hay que bajar la tasa del IBI, porque es la única competencia municipal que tiene el ayuntamiento. Entonces, todos dijimos en programa que íbamos a bajar hasta donde pudiéramos el IBI, y hasta donde se puede, porque es la competencia municipal, es la tasa. Y luego, la parte segunda, que es el equilibrio presupuestario, a mí a veces me suena, aunque sé que es de responsabilidad política, de responsabilidad contable, yo entiendo la postura de la interventora, pero considero que al final, y si no que me lleve la contraria, es profundamente una decisión política, porque los gastos
son una cosa y los ingresos son otra. Nosotros estamos diciendo que los ingresos dependen en una gran parte del IBI. Sí, eso es cierto. Entonces, la ley nos obliga a que si tenemos X ingresos, no podemos tener más de X gastos. Eso es lo que se le llama equilibrio presupuestario. Que es con eso con lo que en los últimos años nos han llevado a la austeridad y a los recortes. Nosotros entendemos que hay que ser responsables y hay que llevar un equilibrio presupuestario porque además obliga a la ley y si no Montoro nos tira de las orejas. Pero una vez que se ha decidido o se decidiera no subir el IBI, hay otras maneras de conseguir el equilibrio presupuestario. Nosotros, como somos vecinos, no queremos que la reducción del gasto acaben siendo recortes sociales, ni recortes salariales, ni recortes de personal, ni recortes en servicios. Porque si eso se hace, al final vamos a acabar pagando siempre los mismos. Si nos suben el IBI para conseguir ingresos porque nos suben el IBI y si nos lo bajan porque nos recortan en lo que nosotros necesitamos y nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué maneras de conseguir el equilibrio presupuestario si queremos? Tasas más progresivas, en otros tipos de impuestos que pague más el que más tiene, que las personas que no tienen tengan exenciones o maneras de pagarlo progresivamente. Luego, ¿qué queremos? Decidir entre todos y todas qué presupuestos queremos aplicar. Es decir, que los gastos innecesarios o necesarios sean decididos por todas las personas que habitan el municipio mediante consultas populares. Luego, por otro lado, queremos que se sea transparente con cómo se tiene previsto hacer ese gasto. Yo quiero que se nos facilite, si pudiera ser y si están hechas, las líneas generales de los presupuestos desde 2016, que según el Ministerio de Economía y Hacienda tienen que estar entregadas por los municipios a día 1 de octubre, que nuestro grupo todavía no tiene. Y finalmente queremos que se haga una cosa fundamental que sí queremos para reducir el gasto, y es que se haga la auditoría y no paguemos compromisos injustos adquiridos por gobiernos anteriores. Por eso nuestra decisión va a ser votar en contra de la subida de la tasa del IBI. Bien, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a escuchar hoy esto que a lo mejor para muchos os sonará chino. Lo que Unión Moral pretende en este momento es dar una información real y verídica para que todos vosotros entendáis el galimatías este del IBI, del 0,4, del 0,46. Yo espero que por las explicaciones que os han dado mis compañeros, pues lo hayáis entendido ya. Si hay alguno, incluso me permitiría ofreceros, si hay alguno que no lo haya entendido bien, que lo diga y se lo volveríamos a explicar. Porque yo considero que la explicación de este impuesto exhaustivamente, para que todos lo conozcáis, es de importancia capital. O sea, hasta ahora un porcentaje alto de los ciudadanos, no de este pueblo, sino de cualquier pueblo de España, pues entendía el IBI como una quimera, algo que se tenía que pagar porque se tenía que pagar. Esto, el IBI, como todos los impuestos, debería de tener una explicación lógica y razonable. El IBI es un impuesto, indudablemente, que se repercute directamente en las arcas municipales y que sirve, como ha dicho Ana, o debería de haber servido durante estos años de atrás para pagar muchas cosas. El gobernante de turno debe de saber, como ya he oído aquí, que hay personas que tienen dificultad para poder pagar el impuesto. Por eso debe de tener siempre presente que muchas veces no se trata de recaudar mucho, sino de gastar con medida, gastar con cabeza y no hacer lo que ha pasado durante estos años de atrás en este pueblo. El anterior alcalde nos dice que había habido una presión brutal. Claro que ha habido una presión brutal, pero es que esa presión brutal no se ha traducido en una mejora de los servicios urbanos. Esa presión brutal se ha traducido en un esqueleto financiero económico del que está colgada toda la actividad económica del municipio, tanto de cobros como de pagos, que se traduce en lo siguiente: contratos abusivos contra el pueblo, o sea, no se puede pagar por un servicio que no se nos da de basuras casi 30.000 euros al mes.
ese contrato de basuras no debería de haber sido firmado por 20 y tantos años, bajo ningún concepto, que se haya construido una nave ni que se haya construido una urbanización. Claro, indudablemente, claro que hay gente que venía al despacho y decía que había dificultades por pagar el IBI. Claro, a lo mejor ese es su caso, señor Fruta. Usted también tuvo durante unos años dificultades por pagar el IBI. Yo ninguna. Había... Yo pienso que sí. Hay... entonces vamos a seguir con estos temas que son muy interesantes. Como yo os digo, dentro de un partido de Unión Molar se consensúan, o por lo menos se tratan de consensuar todos los aspectos antes de venir a un pleno. Indudablemente el tema del IBI también se ha consensuado. Yo como responsable pues traté de explicar a las mujeres y a los hombres de mi partido en qué iba a consistir nuestra actuación oficial dentro de este pleno en relación con esto. La traducción es la siguiente. La traducción es que nosotros estamos también preocupados por el tema del IBI, somos ciudadanos, tenemos que pagar, nos repercute en nuestros bolsillos también, y entonces vemos bien una bajada. Pero en este sentido estamos más que con mis compañeros de gobierno del ayuntamiento, estamos más con la interventora. Quizá porque yo soy de su ramo y entiendo las cuentas de otras maneras. No obstante, vamos a votar negativamente a ese aumento para dejarlo establecido como estaba, porque entendemos que es un bien para todo el mundo, también para la gente humilde del pueblo. Yo puedo decir, hablando de cuentas, que en gasto fijo controlable, porque luego hay otro gasto fijo que no es controlable, como puede ser el gasto de la luz, el gasto del agua, hemos logrado reducir de junio a septiembre el importe de los gastos fijos de un total que había de enero a mayo de 1.155.088,32 euros, lo hemos logrado reducir a 182.880,27 euros. En estas cantidades ya se incluyen incluso los recibos de gasto fijo, como es Iberdrola, como es el canal. Eso supone un descenso en los gastos de un 84%. Y me diréis que ¿para qué digo esto? Bueno, pues esto indudablemente lo digo, primero para que veáis cómo se está controlando el gasto, porque además, entre otras cosas, no es ninguna medalla, es que no nos queda más remedio. Aquí se mira ahora mismo con lupa hasta un papel que se vaya a comprar a la papelería. Pero esto viene a ser el resultado de lo que yo os he dicho antes, que no es tan importante recaudar como el saber gastar. Entonces, nosotros estamos dispuestos a asumir esa bajada que nos va a suponer mucho dinero, pero también queremos ser comprendidos por el pueblo. O sea, que no va a ser el que aquí venga todo el mundo como ha pasado hasta ahora y se pida y se pida y se pida. Vamos a entrar arrastrando una situación económica muy difícil. Hemos tenido que pedir una ampliación de 200.000 euros de la cuenta de crédito. Si antes llegábamos al pago de esos vencimientos de créditos, bien, ahora mismo vamos a entrar con un déficit grande. Este año las reservas que teníamos para todo el año se han acabado en el mes de mayo, en el mes de junio, prácticamente de un 70 un 80% del presupuesto. Entonces, ¿eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar en que la entrada el año que viene, económicamente hablando, del Ayuntamiento del Molar y el posterior proceso de gastos durante sobre todo los primeros 8 meses del año hasta que se empiecen a cobrar IBIs y tal, van a ser muy dificultosos, van a ser muy difíciles. Pero que sepáis que no obstante, pues vamos a tratar de afrontarlo con la mejor de las voluntades, pero que queremos un entendimiento por parte del pueblo. O sea, lo que queremos es que vosotros nos comprendáis. Que si hay que hablar algo, hay que discutir algo, eso se puede hablar y se puede discutir, como he dicho muchas veces, aquí. Fuera de aquí no hay más que mala intención. Y eso básicamente es lo que hay, y es básicamente lo que Unión Molar, en este caso, va a votar. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero dar también las gracias, como ha dicho la alcaldesa Ana, a la interventora por su trabajo y su esfuerzo en tan poco tiempo para intentar
podernos dar un informe real acerca de las cuentas de este ayuntamiento. Yo os voy a decir lo que vamos a hacer desde Ciudadanos. Desde Ciudadanos vamos a reducir el IBI y lo vamos a dejar en el mínimo que nos permite la ley, que es el 0,4. Aunque esto suponga una disminución, como bien ha dicho José Manuel, de 633.000 euros de ingresos en el presupuesto de este ayuntamiento. Después de valorar el informe de intervención, es una decisión que no deja de ser arriesgada, porque lo es, y debemos ser conscientes que, como Emilio decía antes, que si antes había más ingresos se gastaba más, y que si ahora hay menos, pues habrá un presupuesto más ajustado en el que habrá que gastar menos. Pero eso no es así. El problema es que nosotros ya se han generado unas necesidades que ahora a ver cómo las quitas, y habrá que quitarlas. E intentaremos que no sea afectando a todo lo que ha dicho Ana. Intentaremos que sea reducir todos esos gastos, que no sé si llamar estúpidos o descontrolados, que se han generado. Por seguir un poco con la explicación, como os digo, nosotros vamos a votar en contra de las dos propuestas de incrementar la recaudación a través del IBI. Como conclusiones, para que lo entendáis un poco, la bajada va a ser debido a dos factores: el 8% que hablábamos que se reducía el valor catastral y la reducción de pasar del tipo impositivo que fija el ayuntamiento del 0,5 al 0,4. El 8% de la reducción de valor catastral supone dejar de ingresar a este ayuntamiento 219.000 euros, que es el 8% que veis arriba. Y la reducción del tipo impositivo lo que va a hacer es que este ayuntamiento recaude 413.000 euros menos, es decir, que vamos a tener una disminución de la recaudación municipal del 23%, que esos son 633.000 euros, que no es moco de pavo, es muy importante, es una cantidad elevada, de ahí el informe de intervención, pero nosotros queremos apostar por lo que hemos venido diciendo. Queremos apostar por, lo primero, por los ciudadanos del Molar, que ese dinero lo tengan ellos en su bolsillo, esa reducción que va a haber a la hora de pagar ese impuesto, que de algún modo influirá en reactivar la economía, en aumentar el gasto, y sobre todo que para que lo tenga el ayuntamiento a costa de una mala gestión, preferimos que lo tengan los ciudadanos. Nosotros tendremos que ajustar los presupuestos al máximo. También nos encontramos con otro factor, que es que el valor catastral total del ayuntamiento hace unos años era en torno a los 630 y tantos millones de euros. Con las reducciones que ha habido de los SAUs, que estaban considerados como urbanos o como suelo apto para urbanizar, al modificarse, ahora nosotros partimos de un valor catastral total de 528 millones, o sea que todo nos va reduciendo. Pero aún así, como decíamos antes, y también, bueno, quería apuntar un par de cosas también. Emilio se basa también en el informe de intervención. El otro día se basó en un informe de intervención para decirnos aquí a todos que no se redujo la tasa de basura por un informe de intervención, que te dijeron o os aconsejaron que no se hiciese. Con esto lo único que quiero decir es que a día de hoy el Partido Popular, basado en un informe de intervención, como nos dijo el otro día, hubiese subido el tipo impositivo. Que no os quede la menor duda a nadie. Y nosotros vamos a apostar por bajarlo, tendremos que ajustar el cinturón, y es una decisión no técnica, es una decisión desde Ciudadanos política que vamos a tomar. Política en base a nuestro programa, que así lo llevábamos. Es cierto que decíamos a lo mejor incluso de una forma progresiva, pero creemos que la presión fiscal a los ciudadanos del Molar ha sido muy elevada durante estos años y creemos que es el momento de pararlo. Ana, también apelabas un poco a que no era es que el IBI no es un impuesto progresivo. No, pero he dicho que era a nivel general, claro, estatal, o sea, no es una cosa achacable al equipo de gobierno. No, lo que simplemente era comentar que puede haber muchas personas con inmuebles y que no reciban rentas. Entonces,
Yo creo que el impuesto progresivo que debe regular es el IRPF, que para eso está. Entonces, este es otro tipo de impuesto y habrá gente efectivamente que se le penalizaba si se subía, porque eran además los que estaban por debajo de la mediana, pero claro, también hay gente que a lo mejor no tiene capacidad de pago aunque tuviesen propiedades. Entonces, bueno, como conclusión un poco, decir que esa vivienda de la que hablábamos al principio, con un valor catastral de 200.000 euros, este año pagaría 1.000 euros, este año 2015 habría pagado en torno a los 1.000 euros, y para el año 2016, con esas dos bajadas, la bajada del 8%, perdonad que insista, pero para que quede un poco claro, puesto que es un impuesto un poco que no está familiarizado, lioso, con esa bajada del 8% sobre el valor catastral más la reducción del tipo impositivo que vamos a aplicar desde este ayuntamiento, pasaría de pagar los 1.000 euros que ha pagado este año, en el próximo año, adelantados, si sale esta propuesta adelante, que va a salir adelante, pagaríais 736 euros, o sea que habría una disminución de 264 euros. Esta disminución que le va a ir llegando a cada ciudadano nos va a suponer 600 y pico mil euros a este ayuntamiento, es una cantidad muy importante. Entonces, si queremos también pediros que de algún modo vamos a tener que apretarnos mucho el cinturón, pero confiamos en la gestión. Creemos que partiendo de una buena gestión es posible y creemos que incluso con menos ingresos, con menos presión fiscal, podemos aumentar los servicios para este municipio. Y bueno, pues deciros solamente eso, que es una apuesta de este equipo de gobierno, lo llevábamos y creemos que por nuestros votantes y nuestros ciudadanos este compromiso es ineludible por parte de Ciudadanos. ¿Quieres intervenir? Sí, hombre, yo, David, decir que el Partido Popular hubiera subido el IBI es un tanto arriesgado, sobre todo porque el Partido Popular hizo deducciones por fraccionamiento, hizo deducciones por el tema de estar metido en los bancos, domiciliación. Creamos el fracción a 7 para que los vecinos pudieran sumar no solo el IBI, sino el resto de impuestos, lo pudieran sumar y pagarlos en 7 veces, con lo cual eso además tenía una modificación y suponía además para el ayuntamiento poder adelantar un poco los ingresos que tenía que recaudar. Hicimos un descuento del 50% para las familias numerosas, hicimos un descuento del 90% para las familias numerosas, hicimos varias mociones en el ayuntamiento promovidas por el Partido Popular y apoyadas por otros grupos políticos, entre los cuales estaba el PSOE, para que nos bajaran el valor catastral. Fuimos al catastro a varias reuniones para pedir que, por ejemplo, de todo el tema de los SAUS se bajaran los valores, una bajada cercana al 80%, eso también lo hizo el Partido Popular. Y lo último que ha hecho el Partido Popular ha sido conseguir, a través del sistema de coeficientes que ha fijado el Ministerio de Hacienda, conseguir esa reducción del 8%. Eso fue una de las últimas cosas que firmé yo en la pasada legislatura para que nos pudieran bajar ese 8%. Lo que ocurre, y ahora no sé si estaríamos a tiempo o no, lo que ocurre es que en el tema del catastro normalmente, para poder ver cualquier variación, pongamos en el 2017, las aprobaciones se tienen que hacer antes de febrero del 2015, es decir, casi 2 años de diferencia desde que se aprueba una cosa hasta que el catastro te la reconoce. Por eso yo ya tengo mis serias dudas, no lo sé, pero a mí por lo que me han contado en el catastro ahora mismo, incluso si lo aprobáramos, si se hubiera aprobado hasta aquí, para el año 2016 difícilmente hubiéramos podido aplicar el 0,40, no lo sé, lo desconozco, pero antes siempre te decían que como mínimo tenía que ser en febrero del año anterior para poder hacer modificaciones. Incluso ya digo, si se hubiera aprobado aquí, para el año que viene, me temo, salvo que hayan cambiado las cosas, a mí me lo hayan explicado mal, me temo que no se hubiera podido aplicar y ya estuviera entrado en vigor para el año 2017, es decir, que el año 2016 lo habéis tenido complicado sí o sí, de todas las maneras. Decir también, además, que durante los 7 primeros años de la subida catastral, la ley nos permitía bajar del tipo mínimo del 0,4 hasta el 0,10, el Partido Popular bajó durante muchos años del 0,4 al 0,10 para que la subida en los valores catastrales o las bases liquidables a los vecinos apenas se notara, eso también lo estuvimos haciendo. Yo creo que te he dicho un gran grupo de medidas
que el Partido Popular tomó para reducir el IBI a sus vecinos. Con lo cual, ya te digo, decir que lo hubiéramos subido, si el informe de intervención dice que por imperativo legal hay que subirlo, se hubiera subido, porque yo nunca he ido en contra de ningún informe jurídico. Ahora, si es una posibilidad y cabe otras posibilidades, como es el hecho de que se ajusten los gastos, evidentemente ya te puedo decir que no lo hubiéramos subido. No, simplemente un matiz, yo no lo decía por nada, lo decía puesto que tú el otro día dijiste que basado en intervención hiciste eso. Entonces, aplicando la misma regla de 3, hoy basado en intervención lo hubiese subido. Te lo acabo de explicar. Es eso. Si es un imperativo legal, claro que lo subo. Ya, pero Si la no es otra vez sí era legal, un imperativo legal para no reducir la recogida de basura y ahora no, pero bueno, Si tampoco no vamos era a para la entrar. recogida de basuras, era para el tema de los IAEs, que había que aplicarlo, no era por la recogida de basura. Bueno, Era por el tema de los IAEs. para cualquier motivo era el mismo. No, no es lo mismo. Bueno, ¿quieres hacer alguna intervención más? Bueno, pues para concluir, y una vez escuchadas todas las exposiciones de los diferentes grupos, lo que quiero manifestar es que este equipo de gobierno, por mucho que digan, nunca, lo digo bien claro, nunca ha propuesto una subida del IBI. Para nosotros, como he dicho antes, lo fácil había sido no tener en cuenta los informes de intervención, ni siquiera haber convocado un pleno, ni una modificación, ni nada. Hubiese seguido todo por el procedimiento de la ordenanza está aprobado, el 8% de reducción, etc. Pero nosotros consideramos que tenemos la obligación, y que además es un tema de responsabilidad política y democrática, de informar al resto de los grupos que forman esta corporación, porque son los representantes de todos los vecinos. Ese es el procedimiento que hemos seguido, y lo hemos hecho a través de los cauces que hay que seguir, que son la Comisión Informativa de Cuentas y de Hacienda y el Pleno. Porque en el Pleno es donde ustedes reciben información, la información, como he dicho antes, veraz y objetiva sobre cualquier tema en los que ocurre en este ayuntamiento. Y nosotros somos sus representantes, somos su voz, todos los que estamos aquí, porque así lo han querido ustedes. Y eso es por eso lo hemos traído aquí a Pleno, esta modificación, como digo antes, basándonos en la propuesta que se hace y siendo coherentes y democráticos. Otro de los objetivos era lograr precisamente la máxima participación en este Pleno para que pudiese llegarles a cuantos más vecinos fuese posible toda la información que han escuchado de los diferentes grupos. Y ahora mismo vamos a valorar esta propuesta que se hizo en la comisión, la vamos en este caso creo que no se va a aprobar por las manifestaciones que han hecho todos, pero lo hacemos ya con datos objetivos y reales, y todos son conscientes de que esto supone una reducción, como hemos dicho, en el presupuesto municipal de 633.000 euros, que tenemos que elaborar un presupuesto austero donde prime el control de gasto y se evite el despilfarro y el gasto superfluo que se ha hecho en estas pasadas legislaturas, donde se gestionen eficazmente los servicios municipales y los vecinos no se vean afectados pues de ninguna manera precisamente por llevar a cabo una gestión eficaz tanto de recursos como servicios, y primando, como dice Ana, por supuesto aquellos colectivos, que lo entiendo así, que deben ser más desfavorecidos, y evitar pues eso, ese gasto desmedido, incontrolado, superfluo, en cosas que yo creo que se ha ido el dinero sin tenerse por qué ir. Porque yo sinceramente creo que todos hemos puesto de manifiesto aquí que no sabemos dónde está ese dinero recaudado de pasadas legislaturas, porque lo que se ha hecho no sabemos dónde se ha invertido, porque lo que sí sabemos es que se han privatizado servicios básicos, como puede ser la limpieza, pero que los vecinos dicen que el pueblo no está limpio, estamos pagando 30.000 euros mensuales. Se han privatizado servicios que son necesarios para las familias, como son los servicios extensivos, dando una subvención a una empresa privada, duplicando no solo las tasas que han pagado las familias, sino también beneficiando a esa empresa, y ya hemos logrado reducir eso gracias a una gestión pública. También se ha privatizado el deporte en este pueblo, y hay que, por utilizar nuestras instalaciones municipales, tenemos que pagar una de las tasas más elevadas de los pueblos de alrededor, que además muchas familias pues se les hace muy cuesta arriba. Y sin embargo, pues como ha dicho José Manuel, en el poco tiempo que llevamos en este gobierno, pues hemos logrado reducir más de un 60% el gasto,
y somos conscientes que elaborando un presupuesto participativo, que para eso queremos que todos los vecinos decidan dónde quieren que se inviertan sus impuestos, dónde quieren que se gaste su dinero, cuáles son las actuaciones prioritarias para todos vosotros, para los vecinos del Molar. Nosotros somos vuestros representantes y lo vamos a hacer así. Vamos a permitir que a través de la web municipal podáis, a través de una encuesta, decidir dónde queréis que se hagan las inversiones prioritarias para nuestro pueblo. Es un presupuesto austero. Nos comprometemos a gestionar lo más eficazmente posible, pero somos conscientes que en los últimos años la presión fiscal ha sido excesiva, que los vecinos han soportado muchísimo este tema y que encima no se han visto recompensados porque no se ha invertido correctamente. Y dicho esto, pues vamos a proceder a la votación de la propuesta que se traía hoy de modificación. ¿Votos a favor de la propuesta? 0. ¿Abstenciones? ¿En contra? Todos. No se aprueba. Pues muchas gracias por su atención y se levanta la sesión.